Buenos días amigos y suscriptores del canal. Hoy día vamos a hablar funciones de los circuitos convertidores y reguladores de voltajes. Para esto vamos a emplear un poquito de un concepto muy fundamental y básico para las personas que quieren aprender un poco más sobre este mundo de reparaciones. Y bueno, vamos a empezar que convertidores de voltaje y reguladores vamos a llamar el circuito PMIC y LDO. Este circuito PMIC, este es un circuito PMIC como podrán ver, y vamos a ver que este circuito PMIC va a estar lleno de bobinas. Lleno de bobinas, va a tener un oscilador y va a manejar lo que es la línea del encendido. Vamos a saber que el PMIC va a convertir estos voltajes. Siguiente, vamos a hablar sobre el regulador de voltajes. Vamos a hablar sobre este circuito pequeño LDO. Este circuito es un regulador de voltajes que va a tener 4 líneas. Su función es dejar pasar un voltaje menor a lo que él recibe. Vamos a explicarles un poquito todo este concepto. Vamos a ver que nuestra placa de nuestro equipo celular lo vamos a alimentar con una fuente de alimentación, con una batería, aplicando un voltaje de 3.7 voltios a 4.2 voltios, para que así la placa pueda encender. Vamos a ver que esta es la función de un botón de power. Ya le enseñé y ya les caractericé cómo realmente puede trabajar un botón de power. Un botón de power es un circuito abierto. A la hora de presionar lo que es el botón, este circuito se va a cerrar, va a producir un pequeño corto, y sabemos que ese pequeño corto va a producir un cero lógico, y esa es la línea de encendido para que el PMIC pueda trabajar. El PMIC va a trabajar y va a convertir todos esos voltajes. Y vamos a ver que el oscilador va a estar, es como decirle, es la frecuencia que este PMIC va a trabajar, ¿no? A medida del tiempo, este PMIC tiene que convertir voltajes para alimentar ciertos periféricos. Periféricos los podemos llamar la cámara, podemos llamar lo que es el flash de la pantalla, todos los periféricos, ¿no? Vamos a ver que él va a alimentar todo lo que es puede alimentar lo que es circuitos importantes como el procesador y como la memoria, ¿no? A través de sus salidas boot. ¿Qué son sus salidas boot? Él recibe una alimentación de 4 voltios de la batería, pasa obviamente por semiconductores, y de ahí como semiconductores como un diodo rectificador, pasa por condensadores en paralelo y pasa por condensadores y llega al PMIC. Al llegar al PMIC, él va a recibir 4 voltios. Él recibe 4 voltios y este PMIC solo necesita 4 voltios para poder trabajar. Necesita 4 voltios y necesita el oscilador para que este PMIC pueda cumplir su función. Al recibir 4 voltios, el PMIC va a poder trabajar y va a poder convertir y regular. Va a poder sacar voltaje. De lo que él recibe un voltaje, él va a sacar bastantes voltajes para alimentar ciertos periféricos, ciertos sectores de la placa. Vamos a ver que todos estos voltajes sus salidas de voltaje van a ser por estas bobinas inductoras. Ya sabemos para qué trabajan estas bobinas, cómo debemos medirlas, y vamos a ver que una bobina es un inductor magnético. Él recibe una corriente y vamos a ver que en el PMIC sus salidas BU son sus salidas ya reguladas, ya procesadas del PMIC. Va a salir de estas bobinas y las bobinas va a ir a ciertos periféricos a alimentar, como el procesador, como sectores del código de audio, de la radio frecuente y etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que las salidas del PMIC va a alimentar lo que es un ejemplo, puede ser realmente el LDO, o realmente a veces el LDO se alimenta con el voltaje de la batería o con un voltaje BPH, que lo llaman, ¿no? O un voltaje de 4 voltios. Obviamente no digo que realmente el LDO se alimente del PMIC. A veces se alimenta con el voltaje de la batería. Eso dependiendo del tipo de configuración del modelo del teléfono que ustedes tengan. Vamos a ver que un LDO va a trabajar con 4 voltios. Este LDO, su función es recibir un voltaje mayor
y sacar un voltaje menor para alimentar a cierto periférico. Vamos a ver que para hacer todo este proceso va a requerir una línea de control para que haga todo este proceso. Esta línea de control obviamente va al procesador, porque el procesador va a procesar, va a controlar todo lo que es todos los circuitos integrados. Él va a ser el máster, el procesador. Y vamos a ver que quiero hacerles saber esto. Que él va a recibir un voltaje de 4 voltios. Y por una línea que se llama enable, una línea de control, va a habilitar para que este LDO pueda trabajar. O sea, el regulador va a trabajar con una línea de alimentación y con línea de control, para que así pueda regular este voltaje a 2.8 voltios. Y así poder llegar al conector de la cámara. Vamos a ver que el conector de la cámara, una cámara necesita una alimentación de 2.8 voltios. Y obviamente en algunos y en la mayoría de teléfonos necesita un LDO de 2.8 voltios, que es su salida, para así alimentar cierta cámara. Un ejemplo, si este LDO suele dañarse la línea en la línea de control, obviamente no va a regular esos 4 voltios. No va a regular ese voltaje. Tenemos que revisar esas líneas por señales de referencia, con osciloscopio y por continuidad, de ver si una línea a otra línea no está abierta. Obviamente todo este proceso va a trabajar así. Entonces vamos a ver que un convertidor, entonces el PMIC es un convertidor, recibe una línea de alimentación y él lo que va a hacer es convertir bastantes voltajes, ¿no? Él recibe una alimentación y él convierte muchos voltajes para alimentar cierto periférico. En cambio, el LDO recibe un voltaje y su función es sacar un voltaje, convertir, regular un voltaje menor a lo de su entrada. Entonces va a sacar un voltaje de 2.8. Obviamente que así va a trabajar nuestro LDO. Nuestro LDO está compuesto por 4 esferitas. Vemos que es un circuito cuadrangular pequeño, ¿no? Esto lo encontramos en dispositivos Android, en dispositivos iPhone, ¿no? Entonces tenemos que saber medir. Tenemos que saber medir todo este LDO. Y bueno, muchachones, espero que les haya servido esta clase, algo sencillo, algo básico. Es un concepto fundamental para que ustedes puedan aprender la mayoría de temas que voy a estar subiendo más adelante y un poquito de los circuitos integrados. Que todos los circuitos integrados no trabajan y no solo van a requerir una alimentación, también trabajan con líneas de control para que ellos puedan trabajar. O sea, ellos van a requerir una alimentación y van a requerir una orden para que haga dicho proceso, dicha función. Espero que realmente les haya servido. No se olviden que la imagen, el diagrama lo dejaré en la descripción del vídeo. No se olviden que si gusta puedo hacer una función de circuito y convertidores de voltajes y reguladores más intermedio, un poquito más fundamental, pero ustedes me tienen que dejar en la caja de comentarios, me tienen que dejar sus comentarios a ver si realmente les pareció bien el vídeo y quieren que haga un segundo vídeo sobre este tema, pero un poquito más avanzado. Y bueno, muchachones, eso fue todo. Muchas gracias. Y eso fue todo, muchachones.